Imagina por un momento que el peso del mundo conocido descansa sobre tus hombros. No solo una ciudad o una nación, sino un vasto imperio, extendido a través de continentes. Llevas años lejos de casa, lejos de los seres queridos, enfrentando el gélido invierno en las fronteras, las punzadas de la sed y el hambre en tierras extrañas, mientras la sombra de la guerra acecha en cada rincón. No hay tregua, no hay descanso. Lo haces por un propósito más grande que tú mismo, por un deber que trasciende tu propio ser. Tú eres la última línea de defensa entre tu pueblo y sus adversarios. Te rodean el miedo, la duda y la enfermedad. Sabes que la historia no siempre es amable con los líderes que fallan, y aún así, en medio de la tormenta, encuentras un refugio, tu propia mente. No puedes controlar todo lo que ocurre fuera, pero dentro, tu voluntad permanece imbatible. Así vivió Marco Aurelio, emperador de Roma, un hombre que, a pesar de las traiciones y las prolongadas guerras, reflexionó con serenidad y lideró con justicia y virtud. No fue solo un gobernante, fue un filósofo, un pensador que, en medio de la mayor de las tempestades, buscó la sabiduría, la justicia y el control interno por encima de todo. Hoy, sus lecciones son más relevantes que nunca. En un mundo lleno de incertidumbre, caos y distracciones que nos roban la vida, las palabras de Marco Aurelio nos llaman a buscar en nuestro interior aquello que nunca puede ser definitivamente arrebatado: la virtud, la fortaleza, la serenidad. Y tú, querido espectador, estás a punto de sumergirte en su historia. Una historia que no solo pertenece al pasado, sino que resuena en nuestro presente, porque su vida, llena de desafíos inimaginables, nos invita a tomar su ejemplo para explorar nuestra propia grandeza. Sea el Dios que en ti reside protector y guía de un hombre venerable, ciudadano, romano y jefe, que asimismo se ha asignado su puesto, cual sería un hombre que aguarda la llamada para dejar la vida, bien desprovisto de ataduras, sin tener necesidad de juramento ni tampoco de persona alguna en calidad de testigo. Bienvenido a Mi Mentor Estoico, donde exploramos poderosos principios filosóficos y metafísicos para mejorar nuestras vidas en el día a día. Soy Heródoto, padre de la historia, y hoy vamos a conocer la fascinante vida de Marco Aurelio. Marco Aurelio es uno de los nombres más resonantes de la historia de Roma. No solo fue un emperador poderoso y respetado, sino también un pensador profundo cuya obra filosófica ha perdurado a lo largo de los siglos. Su vida y legado representan una combinación única de poder político y sabiduría filosófica, algo que pocos líderes han logrado con tanto equilibrio. Conocido como el emperador filósofo, Marco Aurelio personificó los ideales del estoicismo, una filosofía que enseña la aceptación del destino, la práctica de la virtud y el control de las pasiones. Pero su grandeza no solo radica en los cargos que ocupó o en las batallas que libró, sino en el diálogo interno que mantenía constantemente dentro de sí mismo para mantener la razón y la calma frente a las adversidades. A través de su obra más famosa, Las Meditaciones, Marco Aurelio nos ofrece una ventana íntima a sus pensamientos más personales, donde reflexiona sobre el deber, el dolor, la fugacidad de la vida y el lugar del ser humano en el cosmos. Estas meditaciones no estaban destinadas a ser publicadas, eran notas privadas, escritas en medio de la guerra y las responsabilidades imperiales. Sin embargo, estas palabras resuenan con fuerza hasta nuestros días, ofreciendo lecciones valiosas sobre cómo enfrentar las dificultades con dignidad y sabiduría. Origen y ascenso. Marco Aurelio nació el 26 de abril del año 121 después de Cristo, en una familia noble de Roma. De nombre completo Marco Anio Vero, su linaje estaba profundamente arraigado en la aristocracia romana, lo que le garantizó desde temprano una vida de privilegios y educación de alta calidad. Su padre, Marco Anio Vero, falleció cuando él era un niño, lo que dejó al joven Marco bajo el cuidado de su abuelo,
quien influyó significativamente en su formación. Sin embargo, no fue su linaje noble lo que lo llevó a convertirse en emperador, sino una serie de acontecimientos y relaciones del destino que marcaron su camino al poder. En el año 138 después de Cristo, a la edad de 17 años, su vida cambió para siempre. El emperador Adriano, que no tenía descendencia directa, buscaba un sucesor adecuado para continuar su legado. Adriano adoptó a Antonino Pío, un hombre de gran reputación en Roma, bajo la condición de que éste adoptara a su vez a Marco Aurelio y a otro joven, Lucio Vero, como sus herederos. Este hecho selló el destino de Marco, quien pasó de ser un joven noble a convertirse en el heredero directo del imperio más grande y poderoso del mundo. Bajo la tutela de Antonino Pío, Marco Aurelio recibió una preparación exhaustiva en los deberes de gobierno, la jurisprudencia y la filosofía. Antonino gobernó Roma con sabiduría y estabilidad durante 23 años, y Marco Aurelio, a lo largo de este tiempo, absorbió las lecciones de moderación, justicia y respeto por las instituciones romanas. Aunque desde muy joven demostró un talento natural para el gobierno, lo que realmente destacó fue su interés y devoción por el estoicismo, una filosofía que formaría la base de su carácter y su manera de gobernar. En el año 161 después de Cristo, cuando Antonino Pío falleció, Marco Aurelio ascendió oficialmente al trono. Sin embargo, en un gesto que revelaba su profundo sentido de justicia y equidad, decidió compartir el poder con su hermano adoptivo, Lucio Vero, algo que era sumamente inusual en la historia de Roma. Este correinado, aunque breve debido a la muerte de Lucio en 169 después de Cristo, mostró la capacidad de Marco Aurelio para priorizar el bien común por encima de sus propios intereses. Así, el ascenso de Marco Aurelio al trono no fue un mero accidente de sangre, sino el resultado de una formación rigurosa y de decisiones políticas bien fundamentadas. Su temprana exposición al poder, combinada con una mente filosófica en constante reflexión, le permitió asumir la responsabilidad del imperio con una madurez y una sabiduría inusuales para su tiempo. Desde el comienzo, Marco Aurelio demostró ser no solo un emperador por derecho, sino un líder consciente de su deber hacia Roma y hacia sí mismo. Gobierno y desafíos. El reinado de Marco Aurelio, que comenzó en el año 161 después de Cristo, es considerado uno de los períodos más significativos de la historia del Imperio Romano. Su gobierno fue marcado por un sinfín de desafíos, tanto internos como externos, que pusieron a prueba su temple como emperador y como hombre de principios estoicos. Sin embargo, a pesar de las dificultades, Marco Aurelio gobernó con una combinación de firmeza, justicia y una profunda convicción moral, enraizada en su formación filosófica. Mientras luchaba una larga guerra en el Danubio, Roma fue azotada por una devastadora epidemia conocida como la plaga antonina. Esta enfermedad, posiblemente una variante de la viruela, se extendió por todo el imperio entre los años 165 y 180 después de Cristo, cobrándose la vida de millones de personas, incluidos soldados, campesinos y aristócratas. La plaga no solo trajo un impacto demográfico catastrófico, sino que también debilitó la economía y el poder militar del imperio, complicando aún más las ya desafiantes campañas en las fronteras. Marco Aurelio enfrentó esta crisis con la misma serenidad y determinación que aplicaba en todas sus acciones. Sin embargo, la plaga fue un enemigo silencioso y mortal, que no podía ser combatido con ejércitos ni estrategias políticas. A pesar de sus esfuerzos por organizar la ayuda sanitaria y mantener el orden, el imperio quedó gravemente afectado. Este período sombrío reflejó la capacidad de Marco para aceptar las vicisitudes de la vida y del destino, recordando constantemente que como buen estoico debía hacer lo mejor que estuviera en sus manos, pero sin apegarse a los resultados. Si te gusta el video y te es útil,
No olvides darle like y suscribirte al canal para no perderte más contenido como este. A nivel interno, Marco Aurelio también tuvo que enfrentarse a la corrupción en la administración romana. Si bien era un gobernante honesto y ético, las dimensiones del imperio y las presiones económicas agravadas por las guerras y la plaga hicieron que la corrupción se extendiera en varios sectores de la burocracia imperial. Su desafío fue mantener la integridad de las instituciones, lo que se reflejó en su continuo esfuerzo por impartir justicia de manera equitativa. El que comete injusticias es impío, pues dado que la naturaleza del conjunto universal ha constituido los seres racionales para ayudarse los unos a los otros, de suerte que se favoreciesen unos a los otros según su mérito, sin que en ningún caso se perjudicasen, el que transgrede esta voluntad comete, evidentemente, una impiedad contra la más excelsa de las divinidades. Bajo su gobierno, el sistema jurídico experimentó reformas significativas. Marco Aurelio buscaba que la justicia se aplicara de forma imparcial, promoviendo los valores de equidad y responsabilidad. En este sentido, su filosofía estoica influyó profundamente en su visión del gobierno. Para él, el deber de un gobernante era servir a su pueblo, desdeñando su propia conveniencia o comodidad para dar lo mejor de sí. A lo largo de todos estos desafíos, lo que distinguió a Marco Aurelio fue su capacidad para aplicar los principios filosóficos a las complejidades del gobierno. Su obra Meditaciones no solo revela la mente de un emperador, sino también la de un hombre que constantemente luchaba por mantener su virtud en medio de un mundo turbulento. Para Marco Aurelio, el poder era una responsabilidad sagrada. Sabía que su papel como emperador no era un privilegio, sino un deber que debía cumplir con humildad y sabiduría. Enfrentó los desafíos con la convicción de que, aunque no podía controlar el curso de los acontecimientos externos, sí podía controlar su respuesta a ellos. De esta manera, su reinado no solo consiguió una serie de logros militares o administrativos, sino una demostración de su compromiso inquebrantable con los ideales filosóficos que había abrazado desde su juventud. A todas horas, preocúpate resueltamente, como romano y varón, de hacer lo que tienes entre manos con puntual y no fingida gravedad, con amor, libertad y justicia, y procúrate tiempo libre para liberarte de todas las demás distracciones. Y conseguirás tu propósito, si ejecutas cada acción como si se tratara de la última de tu vida. Uno de los mayores retos de su reinado fue la serie de conflictos conocidos como las guerras marcomanas. Estos enfrentamientos, que duraron casi 2 décadas, enfrentaron al Imperio Romano con tribus germánicas y otras poblaciones bárbaras en las fronteras del Danubio. Los marcomanos y sus aliados amenazaban con borrar la frontera norte del imperio, y Marco Aurelio, quien prefería la paz y el diálogo, se vio obligado a convertirse en un gran comandante militar. A pesar de su inclinación filosófica hacia la vida contemplativa, Marco demostró ser un guerrero competente. Pasó muchos años de su reinado fuera de Roma, liderando a sus ejércitos en el frente, enfrentándose a la cruda realidad de la guerra. Las guerras marcomanas fueron brutales y desgastantes, pero su liderazgo tenaz ayudó a preservar la estabilidad del imperio. La guerra le enseñó no solo a tomar decisiones estratégicas difíciles, sino también a aplicar los principios estoicos en los momentos más críticos, resistiendo la tentación de rendirse ante las circunstancias. Aprende sobre las guerras marcomanas y cómo demostraron la virtud de un líder consagrado en la segunda entrega de este recorrido biográfico. El enlace estará en la descripción. Te invito a incorporar estas lecciones en tu vida diaria. Siéntete libre de compartir tus reflexiones en los comentarios y únete a mí en este viaje a una vida más plena. ¿Quieres más contenido valioso como este? Entonces, asegúrate de suscribirte y activa la campanita de notificaciones. No te pierdas ni un solo video.